Comienza registrándote para obtener suministros de supervivencia de la Tierra Errante. CH Swan viaja por el mundo de la película La Tierra Errante, llevando consigo un sistema de registro. Felicidades al anfitrión, te registraste y recibiste una bolsa de arroz aromático. Felicidades al anfitrión, te registraste y conseguiste una uvilla gorda. Enhorabuena al anfitrión, has iniciado sesión y recibido una dimensión de crecimiento. Otros comen lombrices, pero Chusien está preocupado por si cenar olla caliente o mariscas esta noche. Solo quería preguntarte si estás enojado. 1. La Tierra Errante. Capítulo 1. La Tierra Errante. El mundo errante de la Tierra. Kioto, ciudad subterránea Jin 3. En una habitación de menos de 10 metros cuadrados, había una cama, una mesa y una silla. Era bastante sencillo. Puaj. En la cama individual, la mente de Chusien se sentía como una masa informe. Aturdido, luchó por abrir los ojos y miró a su alrededor. Angosto, opresivo, estrecho. En las paredes circundantes había pegados varios gráficos y algunas imágenes de plantas. ¿Dónde es esto? Sintió un ligero pánico. ¿Lo habrían secuestrado? Era un entorno completamente desconocido y estaba impregnado de un olor extraño. El aire estaba turbio. Había manchas irregulares en el techo. Desprendía un aura de decadencia. ¿Pero qué querría alguien de él? ¿No era rico? ¿Acaso iban a estirparle los riñones? A tientas tanteó a su alrededor con rapidez. Afortunadamente no quedaron cicatrices, sus riñones estaban a salvo por el momento. De repente Chusien se quedó paralizada. Al bajar la mirada, vio que tenía Calous en las manos. Con razón se había sentido incómodo al tocarse hacía un momento. Aunque era un simple empleado corporativo, aún no había llegado al punto de desarrollar callosidades. Se levantó apresuradamente de la cama y se dirigió a un espejo, completamente estupefacto. Esta broma ha llegado demasiado lejos. Era un rostro desconocido, de aspecto atractivo pero con una palidez enfermiza. ¿Y esas ojeras cuánto tiempo llevaba trasnochando? Justo cuando estaba intentando recordar sus últimos recuerdos. Silbido. De repente el cuerpo de Chusien se puso rígido. Sintió que la cabeza le daba vueltas al ser invadido por una hulida de recuerdos. Imágenes y palabras desconocidas inundaron su mente. Ciudad subterránea, motor planetario, flash de helio, lombrices de tierra secas con sabor a mango. Le llevó 10 minutos completos asimilar toda la información. ¿Transmigración? En este momento, Chusien finalmente comprendió lo que había sucedido. Le zumbaba la cabeza. Debería abrir una botella de Wang Laoji de 1982 para celebrarlo. No se trataba solo de transmigración, pero también había reencarnado en un mundo que era un verdadero quebradero de cabeza. La Tierra Errante, así es, el mundo donde la humanidad hizo explotar la luna, su compañera durante incontables eras, y huyó colectivamente con la escoria Tierra. Cuando vio la película, quiso preguntar sobre la magnitud del trauma psicológico de la luna. No, lo que debería preocuparle ahora es la magnitud de su propio trauma psicológico. En resumen, es enorme. Chusien esbozó una sonrisa amarga, con ganas de llorar pero sin poder contener las lágrimas. ¡Qué pozo! Transmigró apenas unos meses antes del estreno de The Wandering Earth 2. Sentía que se había perdido miles de millones. Ahora, faltaba poco más de un año para que comenzara la trama de la primera película. Consultó el calendario. 15 de enero de 2074. A tan solo un año y un mes de la crisis de Júpiter, que tuvo lugar el 15 de febrero de 2075. ¿Qué tengo que hacer? Estoy condenado. Esto es un desastre. Dejando de lado la lejana crisis de Júpiter, adaptarse a la vida actual ya era un quebradero de cabeza, a pesar de que las lombrices secas eran muy nutritivas. Pero si tuviera que elegir, sin dudarlo adoptaría la comida basura de la tierra. Falló 996. No pudo realizar los pagos de la hipoteca. No pudo obtener los préstamos para el coche. Al menos en su vida pasada. Tenía un coche para conducir y una casa ventilada donde vivir, a diferencia de ahora, donde ni siquiera hay motocicletas y mucho menos coches. Todo era propiedad pública del Gobierno Unido. Todo para el proyecto Tierra Errante. 996. En este mundo fue verdaderamente una bendición, una buena vida que superaba los sueños más descabellados. Según la normativa, solo había un día festivo en todo el mundo, el día de Año Nuevo. Claro que cada ciudad subterránea tenía sus propios festivals, pero básicamente, no se concedía ningún día libre. Anduodu estuvo en clase incluso el primer día del Año Nuevo lunar, así que uno solo podía imaginarlo. En cuanto a los fines de semana de 2 días, olvídalo. 7 días a la semana, trabajando todos los días.
Incluso la edad de jubilación había sido abolida. Debido a esto, en la película Ancián tenía 70 y tantos años y seguía conduciendo un camión de transporte de mineral. La idea de trabajar hasta la muerte era bastante deprimente. Tras reflexionar durante un buen rato, Chu Xian aceptó gradualmente la realidad. Dejó escapar un largo suspiro. Olvídalo, no tenía sentido seguir dándole vueltas. La vida no es algo por lo que uno agoniza, es algo que se vive. El propietario original también tuvo mala suerte. Sobreexplotado hasta el punto de morir repentinamente a una edad temprana, su cuerpo fue poseído posteriormente. 10 minutos después, tras recomponerse, Chu Xian salió de la habitación. Aquello no era su casa, sino un salón. Su lugar de trabajo estaba justo al lado. El propietario original tenía el mismo nombre que él. Era un estudiante universitario que actualmente realizaba una pasantía de investigación. No se graduaría hasta mediados del año que viene. En la época de la Tierra Errante las universidades gozaban de gran prestigio. Ante la crisis que azotaba a toda la humanidad, se cancelaron muchas carreras universitarias, priorizando las disciplinas STEM: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Por lo tanto, ningún graduado universitario de este país estaba menos cualificado en su campo profesional que un doctorando antes del cataclismo. Quizás incluso mejor. Todos ellos fueron verdaderamente seleccionados entre miles, tras haber cruzado el puente de una sola tabla. Durante sus años universitarios, casi todos los días estaban repletos de clases, sin ningún día festivo. Todos y cada uno de ellos eran extremadamente trabajadores. Así fue como el propietario original trabajó hasta morir. Además, el sistema educativo era diferente al de su vida anterior. Se implementó un sistema de educación obligatoria de 7 años, 4 años de educación primaria, 3 años de formación profesional. Después, solo los mejores podían ir a la universidad. No solo era difícil entrar, sino también graduarse. Quienes se relajaban no podían graduarse en absoluto. La edad laboral llegó mucho antes que en su vida anterior. Tras la formación profesional, había 2 años de prácticas y luego, a los 16 años, uno de ellos pasaba a ser empleado a tiempo completo. Así es, 16 años. Aquí, 16 años se consideraba la edad adulta. Básicamente había que empezar las prácticas a los 14 años. ¿Y qué hay de la clase de Anduodu al principio de la película? Si te fijas bien, verás que mientras ella estaba en clase, una línea de texto estaba claramente escrita en una pantalla en la esquina superior izquierda. Curso de experiencia de la Edad de Oro. Así es, era como ir a un museo a ver una academia antigua, sentado con las piernas cruzadas, balanceando la cabeza y recitando unas líneas de prosa arcaica. Fue un curso experiencial, no es un curso obligatorio. Simplemente se trataba de asegurar que el pasado no cayera en el olvido. Se organizaban experiencias cada año. Chu Xian fue a la casa de al lado. Se trataba de una granja vertical de más de 100 metros cuadrados. El propietario original se había especializado en botánica y tenía estudios menores en astrofísica y microbiología. Era un estudiante brillante. Pero como se exigió demasiado, acabó trabajando hasta la muerte. De hecho, solía llevar una pulsera de monitorización de la vida. En caso de muerte súbita, podría haber dado una alerta temprana. Había una clínica cerca, así que habría sido fácil reanimarlo. Pero al propietario original le resultaba molesto porque la pulsera de monitoreo de vida emitía un pitido constantemente. Antes era joven, pasar la noche en vela era pan comido. No importaba que la pulsera sonara toda la noche. Por lo tanto, anoche, mientras se quedaba despierto hasta tarde pensando, sintió que le distraía y lo apagó temporalmente. Y entonces, los problemas físicos acumulados durante mucho tiempo estallaron repentinamente. Tras recorrer la zona y combinar esa información con los recuerdos que guardaba en su mente, Chu Xian comenzó a verificarla. Al fin y al cabo, tendría que depender de ella para ganarse la vida en el futuro. Dentro de varias incubadoras, las plantas crecían con vigor. A través del cristal, también pudo ver lombrices de tierra gordas bajo la capa de tierra. Estas eran una moneda común en la ciudad subterránea y se consideraban un artículo de lujo menor. No eran un alimento básico. Después de todo, incluso con lombrices de tierra, para cientos de miles de personas en la ciudad subterránea que comen 3 comidas al día, ¿cuántas serían suficientes? Normalmente la gente comía alimentos sintéticos. Arroz sintético, harina sintética. Aunque tenían un aspecto similar, el sabor no era tan bueno como antes del gran cataclismo. Además, no se consumían con frecuencia. La mayor parte del tiempo, la gente comía blocks de comida. En cuanto a la carne, no es que no existieran cerdos, vacas y ovejas, sino que su producción era escasa.
Solo en ocasiones especiales se podía comer carne no sintética. Normalmente la ciudad subterránea lo distribuía el día de Año Nuevo, una vez al año. Cada persona tenía una cantidad limitada, y se acababa en un par de bocados. Como se trataba de una ciudad subterránea china, celebraban el festival de primavera, por lo que, por lo general, el comité vecinal distribuía dumplings el primer día del Año Nuevo lunar. La carne natural que más se consumía habitualmente seguía siendo la de lombriz de tierra. Suspiró. Al ver las lombrices gordas, aunque sentía algo de hambre, Chusien no pudo abrir el apetito. Su mirada se dirigió hacia aquellas plantas. Lamentablemente no se podían comer. Este era su proyecto de investigación, la caalsa con alto contenido en grasas. Podía utilizarse para la extracción de aceite y de vitaminas, tenía muchos usos y también era materia prima para la carne sintética. En realidad, tenía un sabor bastante bueno en crudo, con un ligero aroma aceitoso. Sin embargo, el objetivo de su investigación era aumentar el rendimiento de las plantas. Si los comiera al azar, la conclusión sería aumento nulo del rendimiento. Si presentara esas cifras, no habría manera de que se graduara. ¡Qué deprimente! Podía mirar, pero no comer. ¿Seguro que tocarlos estaría bien? Chusien extendió la mano. Ding. Sistema de inicio de sesión de recursos activado. Nota del autor. 1. Trasfondo de la novela se basa en la versión cinematográfica, que difiere del libro original. 2. Tras la crisis lunar, el gobierno de Estados Unidos inició un plan de aislamiento, sellando el equipo móvil automatizado. Moss también fue detectado y sus permisos fueron restringidos, de forma similar a su confinamiento en la Estación Espacial Internacional Navigator. No es un predictor omnisciente del futuro, simplemente posee una gran capacidad de cálculo. 3. La crisis de gravedad de Júpiter tiene un fallo grave. Quizás el director no pensó que habría una segunda parte en ese momento. Muchos escenarios de la primera y la segunda película entran en conflicto, así que el autor ha optado por una solución intermedia. 2. Sistema de inicio de sesión. Capítulo 2. Sistema de inicio de sesión. Un dedo de oro. Atónita por un instante, como si se diera cuenta de algo, Chusien se emocionó muchísimo. Un sistema, el equipamiento estándar para un protagonista. Él creía que no estaba destinado a esto, pero ¿quién iba a pensar que la vida es tan impredecible? ¿El sistema dada qué funciones tienes? Chusien preguntó apresuradamente, actuando con mucha humildad. Esa era su seguridad futura. Olvídese de unas cuantas palabras bonitas, no le importaría encender una varita de incienso todos los días. Si 1 no era suficiente, entonces 2, era un precio pequeño a pagar. Al segundo siguiente recibió una respuesta del sistema. Este sistema permite un inicio de sesión por día. Actualmente el sistema de inicio de sesión está en el nivel 1. 100% de probabilidad de obtener recursos alimenticios. Con cada inicio de sesión, hay un 1% de probabilidad adicional de obtener recursos de tipo especial. Tras escuchar, los ojos de Chusien se llenaron de una intensa y agradable sorpresa. Excelente. Aquí está, esto es exactamente lo que falta. Jaja, genial. Cabe señalar que en el mundo de The Wandering Earth, la situación alimentaria era realmente motivo de queja. Tras mudarse a la ciudad subterránea, todo quedó bajo control total. Llenar el estómago no fue un problema. Pero si querías comer bien, olvídalo, especialmente la carne y la fruta. Tras el desarrollo alcanzado hasta el punto actual, incluso las lombrices de tierra secas podrían convertirse en aperitivos superventas, uno solo puede imaginarlo. Rápido, inicia sesión. Chusien dijo rápidamente mirando la hora. Faltaban 3 minutos para la medianoche, perderse un solo inicio de sesión sería una pérdida. Ding, inicio de sesión exitoso. Felicidades por haber conseguido una bolsa de arroz aromático. Recompensa por primer inicio de sesión, 1 metro cúbico de espacio de almacenamiento portátil. Recompensa adicional ninguna. Tisk tisk. Satisfecho. La sonrisa de Chusien se ensanchó al instante. Aunque el espacio no era grande, apenas 1 metro cúbico, era increíblemente práctico. En cuanto a la recompensa adicional, una probabilidad del 1% era realmente baja. Si no la había, pues no la había. La recompensa por iniciar sesión por primera vez ya lo hacía muy feliz. La granja vertical contaba con sistemas de vigilancia, así que Chusien se dirigió al salón. Extracto, murmuró para sí mismo. Al instante siguiente apareció ante él una bolsa de arroz aromático de grano largo. Aunque solo pesaba 5 kilogramos, tuvo que conformarse. En este mundo muchas personas llevaban más de una década sin comer arroz cultivado en la tierra. Además, el sistema de inicio de sesión era solo de nivel 1, no podía pedir demasiado. Tómalo con calma. La satisfacción trae felicidad. Se frotó el estómago.
tenía un poco de hambre, pero aún no podía comer. Aquello era el salón, y no había donde cocinar. Primero tenía que irse a casa. De hecho, los habitantes de la ciudad subterránea rara vez cocinaban, la mayoría comía productos ya preparados. Los hummus de la cocina eran un problema. La falta de ingredientes fue otro problema. También la seguridad eléctrica. Resultaba muy problemático. Solo en algunos restaurantes de ciertas zonas comerciales se podía seguir viendo cómo se salteaban los alimentos en directo. Pero esos precios realmente harían dolerle el corazón a una persona promedio. Para una familia acomodada, una comida muy suntuosa con verduras deshidratadas en agua hervida, bañadas en salsa y acompañadas de arroz o harina sintética. De repente pensó en algo. Al mirar la hora, efectivamente, ya había pasado la medianoche. Inicia sesión, dijo Chusien apresuradamente. Ding, inicio de sesión exitoso. Felicidades por conseguir un pastel de crema de 18 pulgadas. Recompensa adicional ninguna. Chusien estaba radiante de alegría. Al segundo siguiente apareció un gran pastel en sus manos. En la tierra errante este era sin duda uno de los manjares más exquisitos. Aún podría distribuirse una pequeña cantidad de carne no sintética a finales de año. Pero algo como un pastel. Era un alimento que muchas personas nacidas en la ciudad subterránea jamás habían visto en toda su vida. En aquel entonces a Chusien no le gustaba mucho todo esto. Demasiado dulce, demasiado grasoso. Sobre todo algunas cremas de baja calidad, tardan 7 veces más en metabolizarse que la manteca de cerdo. No te dejes engañar por las palabras bonitas de los comerciantes. La manteca de cerdo se metaboliza en su mayor parte después de 7 días de consumirla. Pero las grasas trans presentes en algunas cremas vegetales tardan más de 50 días en eliminarse. Por supuesto, si no lo comes todos los días, no pasa nada. Gorgoteó. Su estómago protestó de forma poco filial. No hay nada más que decir. Manos a la obra. Chusien cortó un trozo y comenzó a darse un festín. Pregúntale con qué lo cortó. Por supuesto, utilizó materiales locales, como palillos chinos. Nada mal. Delicioso. Le preguntó al sistema. No se trataba de un producto pirata. Además, cada elemento de inicio de sesión del sistema era una versión premium de su categoría. No existían productos de calidad inferior, era sinónimo absoluto de seguridad y salud. No es de extrañar que el sabor fuera tan atractivo. Tenía ese sabor a pastel que se come de niño. También podría ser un efecto psicológico, pero ¿a quién le importaba? 10 minutos después, tras 3 trozos grandes, estaba llenísimo. Solo se había comido un cuarto. El resto lo guardó en el espacio, donde el tiempo era casi estático manteniéndolo fresco durante mucho tiempo. Tras comer hasta saciarse, Chusien se tumbó en diagonal contra el cabecero de la cama. En medio de sus pensamientos, le invadió el sueño. El propietario original había muerto de agotamiento, y así fue como se produjo el intercambio de almas. Incluso ahora, seguía al borde del colapso. No podía permitirse una segunda muerte repentina. Estaba tumbado boca abajo. Cerró los ojos. Al poco tiempo solo quedaba el sonido de la respiración en la habitación. Este sueño duró 16 horas seguidas. Cuando despertó, ya era por la tarde. Por suerte era becario, así que su horario era relativamente flexible. 1 hora después, siguiendo sus recuerdos, Chusien terminó la grabación de hoy y la subió. Para evitar la falsificación, existía dicha normativa. Después guardó algunos objetos personales en el espacio reservado, salió del laboratorio y fichó su salida, dando por terminado su turno. Tras atravesar la sala de desinfección y desodorización, Chusien llegó al pasillo público. Era un pasaje semicircular. Justo en ese momento pasó un autobús, aunque lo llamábamos autobús, en realidad era más bien un vehículo turístico en una zona pintoresca. Aún más crudo. Como estaba bajo tierra, el coche no tenía techo ni puertas. Chusien subió de un solo paso, el coche no iba muy rápido. Tras atravesar 2 intersecciones de túnels, llegó a la puerta de la base experimental N3, que era una base experimental de plantas. Tras la inspección, pasó sin problemas, principalmente para evitar que la gente se guarde cosas en los bolsillos. Como base experimental de plantas, algunos laboratorios cultivaban frutas que ni siquiera se vendían en el mercado exterior. Justo cuando salió por la puerta, una figura saltó al coche y se sentó junto a Chusien. Sien Sai, estaba a punto de ir a buscarte. Xiuemin, amigo de la infancia y compañero de estudios, también estaba realizando sus prácticas de fin de carrera en el área de producción. No en la base N3, sino en la vecina N2. Su especialidad estaba relacionada con los animales, más concretamente la cría de pollos. ¿Qué tal?
Chusien reconoció a esa persona en un segundo y sonrió. Jeje, qué rico. Venga, vayamos a casa a probarlo. Xiuemin le lanzó una mirada de ya sabes. Chusien lo entendió al instante. Este tipo había vuelto a conseguir huevos. Hay que saber que la gente común no podía comer huevos. En los alimentos sintéticos, los huevos se utilizaban como aditivo proteico, pero su contenido era demasiado bajo. Olvídate de comer huevos en taroos, igual que la fruta, ni siquiera los encuentras en el mercado. Se podían conseguir en el mercado negro, pero el precio era muy elevado. Vámonos a casa. Chusien también estaba encantado. ¿Y si se trataba de un robo? En realidad no importaba, por ejemplo, si se hubiera comido la kaalsa en su propia zona experimental, no habría pasado nada. Eso solo afectaría la graduación. Después de todo, un aumento nulo en el rendimiento significaba que el experimento era una pérdida de tiempo. Sería un milagro que te dejaran graduarte. Además, cuando se distribuyeron esas vacas, ovejas y demás animales a finales de año, ¿quién puede asegurar que nadie haría alguna trampa? ¿Creías que esas frutas y demás que se cultivaban eran para extraer vitaminas? Si de verdad pensabas eso, eras demasiado joven. 3. Libertad de la lombriz de tierra Anduoduo. Capítulo 3. La libertad de la lombriz de tierra Anduoduo. 20 minutos después, Chusien regresó a casa. Una habitación de 66 metros cuadrados con 2 dormitorios y una sala de estar. Las ventanas tenían funciones de simulación, lo que hacía que pareciera que entraba luz natural. Xiuemin no envidiaba a Chusien por vivir sola en un espacio de más de 60 metros cuadrados. Esto se lo ganaron sus padres con sus vidas, nadie podía decir nada en contra. ¡Qué lástima! 2 personas tan buenas, ambas fallecidas. En este momento, Chusien estaba mirando la foto que colgaba en la pared, la de los padres del dueño original. Su padre, un astronauta de la misma promoción que Liu Peiqian, pero con un rango superior, coronel del Gobierno Unido. Su madre, ingeniero senior de los Moutars planetarios y profesor de ingeniería mecánica en la Universidad de la Ciudad Subterránea. El primero murió cuando su nave espacial fue alcanzada por un meteorito mientras atravesaba el cinturón de Astaroths. Esta última falleció en el lugar de trabajo durante una avería importante en el equipo mientras realizaba una inspección. Ahora era el único que quedaba. Gracias a las contribuciones de los padres del propietario original, este pudo vivir solo en un apartamento de 2 habitaciones. De hecho, en el fondo, el propietario original había querido unirse al ejército y le gustaban los asuntos militares, pero debido a que era un dependiente privilegiado, el servicio militar le estaba prohibido. En la película, Liu Chi era igual, como dependiente privilegiado, no tenía permitido unirse al ejército y no necesitaba realizar trabajos peligrosos en la superficie. Él disfrutaba de beneficios gubernamentales. Además de eso, también existía inmunidad para los actos ilegales en general. De lo contrario, Liu Chi, que rondaba los 20 años, no era analfabeto legal. ¿Cómo se atrevería a conducir el coche de su abuelo con tanta tranquilidad? Era propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Y además una propiedad de gran valor. Si una persona común y corriente hiciera eso, se enfrentaría a varios años de prisión para empezar. Si hubiera que juzgar, el comportamiento de Liu Chi solo podría describirse como la huida voluntaria de casa de una adolescente privilegiada. Xiuemin sacó las herramientas con destreza. Enseguida, el huevo frito estuvo listo. Por suerte, la habitación tenía ventilación independiente y no dependía del pasillo exterior. De lo contrario, sin duda habría atraído a una multitud de curiosos. Los dos lo compartieron a partes iguales. Xiuemin masticaba lentamente. Chusien había comido un trozo de pastel antes de regresar. Aunque estaba lleno, no se negó. La comida que ofrecía el sistema de registro era variada. Quién sabe cuánto tardaría en registrarse para conseguir otro huevo. ¡Qué rico! No puedo imaginar cómo era la vida antes de la era del frenado, cuando la gente podía comer huevos hasta hartarse. El simple hecho de pensar en esa escena hizo que Xiuemin se sintiera feliz. Al escuchar esto, Chusien también se emocionó. En comparación, la vida antes de la era del frenado era verdaderamente feliz. A pesar de las diversas insatisfacciones de aquel entonces, era mucho mejor que el nivel de vida actual. Antes, el sufrimiento fue temporal. Ahora, el aburrimiento sofocante era para toda la vida. La oscura ciudad subterránea, un largo viaje que abarca 100 generaciones. Suena grandioso y se ve bastante apasionado en el cine. Pero, para las personas que viven en ese entorno, después de mucho tiempo, se convierte en una especie de tortura mental. Cielo azul y nubes blancas, montañas verdes y aguas cristalinas. Todos eran Luyous.
Es posible que uno nunca vuelva a oler el aire con el aroma de la hierba fresca a lo largo de su vida. Chu Xian negó con la cabeza, sintiéndose impotente. No era un salvador, aunque hubiera querido cambiar las cosas, no tenía la capacidad para hacerlo. Tomemos como ejemplo la crisis de Júpiter un año después, ya era un gran problema. Bueno, al menos podría haber dado una advertencia. Estaba cursando una subespecialización en astrofísica, tal vez podría hacer algo con su tesis de grado. Hablando de eso, la decisión de especializarse en astrofísica también se debió al fallecimiento del padre del propietario original. Entre Marte y Júpiter se extiende un denso cinturón de asteroides. Al pasar por él, la Tierra fue impactada por cientos de millones de meteoritos. Las pérdidas fueron enormes. Para evitar algunos meteoritos grandes y fatales, así como enjambres de meteoritos, la Tierra había cambiado su órbita varias veces y se había desviado de la trayectoria prevista. Debido a esto, posteriormente se produjo la crisis de Júpiter. De las notas del director, tisk tisk, qué sabor tan memorable. Las palabras de Xiumin hicieron que Chu Xian volviera a la realidad. Después de pensar por un momento, simuló sacar un tazón de arroz del armario y ponerlo en la estufa para cocinarlo. Al principio, Xiumin se sorprendió bastante. ¿Para qué cocinar arroz sintético uno mismo? Lo vendían ya preparado en la calle y era más económico. Los blocks de alimentos se vendían a un precio fijo. El arroz sintético era un poco más caro, y las tiendas de fuera lo cocinaban en grandes cantidades. Tras hacer los cálculos, resultó ser un poco más económico comprarlo precocinado. Pero gradualmente, un intenso aroma a arroz flotaba en el aire. Oler. Xiumin respiró hondo, sus ojos se iluminaron y dijo sorprendido, ¿no es arroz sintético? Correcto. Chu Xian sonrió. Xiumin se inclinó y aspiró un par de veces más, con una expresión que denotaba que lo estaba disfrutando enormemente. Quienes no lo supieran pensarían que estaba esnifando algo ilícito. La mayoría de los empleados del departamento de plantas se centraban en aumentar el rendimiento. Si no fueran unos ineptos, no optarían por reducirlo para sí mismos. Si no fuera porque los huevos se producen a diario y son fáciles de manipular, no se atrevería a sacarlos así. Por lo tanto, el gran cuenco de arroz aromático que tenía delante era realmente excepcional. Una vez que la tecnología de síntesis de almidón a partir de dióxido de carbono maduró, el arroz dejó de cultivarse a gran escala. Cuando los equipos de búsqueda salieron a rebuscar, al principio encontraron arroz, pero después ya no quedaba nada. ¿Xiumin lo compraste? Chu Xian no dio explicaciones, solo sonrió. Xiumin no preguntó nada más, mientras hubiera comida, todo estaba bien. No le preocupaba que proviniera de una fuente inapropiada, mientras no fuera robado, no había problema. Lo conocía desde la infancia y sabía que Chu Xian no era ese tipo de persona. Aunque la fuente fuera inapropiada, en realidad no era para tanto. Dependiente privilegiado. Inmunidad para delitos menores. ¿Qué importancia tenía un plato de arroz? Aunque el padre de Chu Xian había fallecido, en su día había sido coronel. Originalmente tras la misión a través del cinturón de asteroides, habría sido trasladado de vuelta. Según sus contribuciones, su rango habría aumentado un nivel. General de brigada del Gobierno Unido. Esto significaba ingresar en la clase de oficiales generales del Gobierno Unido. Tenía mucho peso. Este era un rango militar reconocido mundialmente. ¿Acaso una persona así no tendría amigos? ¿Ni líderes? ¿Ni subordinados? En términos de conexiones, era mucho más fuerte que el propio padre de Xiumin, que trabajaba en la oficina de seguridad pública de la ciudad subterránea. La fragancia llenó la habitación. Xiumin se quedó a un lado babeando y mirando fijamente. Hermano Xian. En ese preciso instante se oyó una voz agradable al otro lado de la puerta. Chu Xian quedó atónito, y una figura apareció en su mente. Hacer clic, abrió la puerta y vio a una joven de pie allí. Han Duoduo. En comparación con su apariencia en la película, no se podría decir que fuera similar, era exactamente igual. Hermosa y animada, linda y encantadora, inteligente y brillante. El padre de Chu y Liu Peiqiang eran ambos astronautas, por lo que las viviendas que les asignaron estaban justo al lado una de la otra. Había sido vecino de la familia de Liu Peiqiang desde su infancia. Naturalmente, Chu Xian conocía muy bien a la chica que tenía delante y mantenían una excelente relación. Como el propietario original era un estudiante sobresaliente, Han Duoduo solía ir a preguntarle sobre sus deberes. Y su hermano Liu Qi, aunque tenía mucho talento, le faltaba paciencia y se enfadaba con solo unas pocas palabras. Entonces, más adelante cada vez que surgía un problema, a Han Duoduo no le importaba preguntarle a su hermano. En cambio, ella fue a la casa de Chu Xian.
sobre todo su madre, que no tenía hija y siempre trató a Anduoduo como si fuera suya. Poco a poco Anduoduo empezó a pasar más tiempo en la casa del propietario original que en la suya propia. Tras el fallecimiento de la madre del propietario original, Anduoduo lloró durante mucho tiempo. Desde entonces seguía visitándonos con frecuencia para preguntar sobre los deberes, ayudar con las tareas domésticas y, a veces, traer algo de comer. Duoduo, gritó Chusien lentamente. Era demasiado parecida a ella. Hermano Sien, aquí tienes, lombrices a la parrilla que acaba de comprar mi hermano. Anduoduo sacó alegremente varios pinchos. Chusien respiró hondo pensando en las lombrices gordas que se retorcían en la granja donde realizaba sus prácticas. Bien. No podía ser exigente. Chusien sonrió y los tomó. Eso es muy considerado de tu parte, Duoduo. Gracias. De nada. Oh, el hermano Xue también está aquí. Anduoduo notó a Xuemin. Hola, Duoduo. Xuemin la saludó. En ese preciso instante Anduoduo respiró hondo y estaba a punto de hablar cuando Chusien la arrastró a la habitación. Cerró la puerta rápidamente. ¿Arroz de verdad? Tras darse cuenta de que era ese olor, Anduoduo se quedó boquiabierto. Esta comida dejó en Anduoduo un regusto imborrable. Resultó que incluso sin añadir ni un solo grano de sal, el arroz podía estar así de delicioso. Y esa agua de arroz era fragante y sabrosa. Añadió agua hervida fría 2 veces para enjuagar bien el recipiente. Eructar. Anduoduo soltó un fuerte eructo. Solo entonces se dio cuenta. Había comido hasta reventar. Incluso las lombrices a la parrilla que acababa de traer estaban en su estómago. El hermano Sien era realmente demasiado bueno. Es evidente que le gustaban las lombrices de tierra a la parrilla, pero hoy encontró la manera de dejar que ella las comiera. Cuando ahorraba suficiente dinero de bolsillo, compraba más para el hermano Sien. Ella realmente quería crecer para poder ganar puntos de crédito y alcanzar la libertad de las lombrices de tierra. 4. La suerte estalló. Capítulo 4. Un golpe de suerte. Después de haber comido y bebido hasta saciarse, encendió el Telava-Aksar. En la actualidad, ya no existen programas de variedades. La industria del entretenimiento, incluyendo películas y series de televisión, ha sido completamente abolida. En la televisión, se emiten principalmente noticias e información. Además, las obras antiguas de cine y televisión rara vez se emiten. De lo contrario, mientras que los habitantes de la ciudad subterránea sufrían escasez de alimentos y ropa, la televisión y el cine mostraban a personas viviendo con lujos, con ingredientes abundantes, cielos azules, nubes blancas, viento y lluvia. Ese contraste, ¿quién demonios podría soportarlo? ¿No sería eso simplemente malintencionado? Estarían dispuestos a salir a las calles a protestar en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Por lo tanto, en lo que respecta al entretenimiento previo al cataclismo, las emisiones oficiales consisten principalmente en canciones. No se permiten fotos, no hay vídeos. También sirve como un incentivo positivo, estimulando el cerebro para producir placer y aliviando el impacto psicológico de vivir bajo tierra durante largos periodos. En ese momento se estaba emitiendo un reportaje de noticias. La estación de suministro Hangzhou siglo VI, gravemente dañada por el impacto de un meteorito, ha finalizado su reconstrucción y ya está en funcionamiento. En las imágenes, era una gigantesca estación de abastecimiento. Sistema de temperatura constante celeste. En pocas palabras, se trata de una cubierta con estructura de acero y membranas de aislamiento térmico extendidas sobre ella. Puede hacer que el interior sea tan cálido como en primavera, igual que en las películas, hay charcos de agua y las condiciones parecen bastante agradables. Es demasiado frágil. Cuando cae un meteorito, no tiene ninguna protección. Hoy Gobierno Unido. La Ley de Bienestar Público 2074-13 ha entrado en vigor. El subsidio en puntos de crédito para el segundo hijo aumentará en 300 por mes. Al ver los reportajes uno por uno, Chusien sintió que era algo bastante novedoso. Entonces, aquí también están fomentando la idea de tener un segundo hijo. Tiene sentido. Debido al pesimismo reinante, la tasa de natalidad ha caído drásticamente. Si no se toman medidas al respecto, el problema será muy grave en unas décadas. Para ser sincero, si viviera en el mundo de la tierra errante, se preguntó Chusien, él tampoco estaría muy dispuesto a tener hijos. ¿Nacido para sufrir? ¿Comer lombrices de tierra? 997. ¿Vivir bajo tierra? Y no se trata solo de una generación, las próximas 100 generaciones serán así. Si alguna generación ya no puede soportarlo, la cadena se romperá. Pregúntate a ti mismo, ¿hay una enorme fortuna familiar que heredar o un linaje imperial que continuar? Después de hacer la digestión durante un rato, ya se estaba haciendo tarde. Hermano Sien, descansa temprano.
Tras despedirse, Anduoduo se fue a casa. Xiuemin también se despidió. En la habitación, después de lavarme los platos, Chu Xian yacía en la cama, con la mente divagando. Aunque había aceptado la realidad, habían sucedido demasiadas cosas en un solo día. Todavía se sentía un poco mareado. ¿Qué camino seguir a partir de ahora? Poco a poco, algunas ideas se fueron formando en su mente. Primero, mantén un perfil bajo, no seas demasiado imprudente. No se puede exponer el problema del sistema, de lo contrario, no hay escapatoria. Afuera solo hay hielo y nieve, un mundo de silencio sepulcral. Segundo, sobrevivir a la crisis de Júpiter sin sufrir daños. Confía en la tesis, con la esperanza de atraer la atención del gobierno de los Estados Unidos. Si no funciona, no hay sí. Si la Tierra está acabada, ¿de dónde saldría un sí? Solo 4 palabras, el esfuerzo cuenta. En tercer lugar, debe esforzarse por superarse a sí mismo. Antes de transmigrar, como esclavo corporativo, incluso si tenía pequeños sueños, la realidad los aplastaba hasta convertirlos en polvo. De vez en cuando las desenterraba para mirarlas, y luego seguía cubriéndolas con tierra. Militar, investigación científica, gobierno. En el mundo de Devondaringers, estos 3 tipos de profesiones gozan del estatus más alto y del mejor trato. ¿Y los comerciantes? Aunque existe una economía de libre mercado, es demasiado débil. Abrir un restaurante o una tienda ya es el límite. Incluso si uno tiene mucho dinero, que son los puntos de crédito de este mundo. Ni siquiera es fácil salir a dar una vuelta en coche. ¿De qué sirve? Entonces, es mejor buscar primero un avance significativo en la dirección profesional. La existencia del sistema le brindaba una garantía básica de supervivencia. Después de no preocuparse por la comida ni la bebida, lo que queda es perseguir algún objetivo. Como se acababa de despertar hacía poco, no tenía mucho sueño. Entonces Chu Xian se levantó de la cama, se dirigió al escritorio y, con disimulo, sacó un libro para hojearlo. Aunque había asimilado los recuerdos, al fin y al cabo le resultaban ajenos. Por lo tanto, había una fuerte sensación de extrañeza. Solo a través de la experiencia personal podría eliminarse. Solo entonces podría dominar verdaderamente el conocimiento. Tras leer un rato, Chu Xian se sorprendió un poco. Descubrió que su memoria parecía haber mejorado, pero rápidamente negó con la cabeza. Debía ser la mejora provocada por la superposición de recuerdos. Quizás solo fue una ilusión. Poco a poco se fue sumergiendo en ello. Ding a las 12 en punto. De repente sonó un anuncio de la hora y Chu Xian volvió en sí. Era 17 de enero. Iniciar sesión. Ding, inicio de sesión exitoso. Felicidades por haber conseguido una caja de huevos centenarios. Recompensa extra, fluido de mejora genética de nivel 1. ¿Qué? Al instante Chu Xian casi dio un salto. Primero fue la felicidad. Se activó esa probabilidad extra del 1%, lo cual fue sin duda una suerte. En segundo lugar, se sorprendió. Al ver el nombre, supo para qué servía. Mediante un pensamiento, apareció en su mano un objeto cilíndrico con una carcasa de metal y vidrio, que contenía un tubo de líquido azul pálido. Él le preguntó al sistema. Efectivamente, era una poción que podía fortalecer el cuerpo a nivel genético. Era justo lo que necesitaba. Aunque este cuerpo estaba bien después de dormir, aún se encontraba en un estado subsaludable. Después de preguntar sobre las precauciones, apuntó el extremo de la jeringa hacia su muñeca y presionó hacia abajo. Hacer clic. Activado. 6 agujas de inyección circulares le perforaron la muñeca y le inyectaron el líquido de forma continua. Tardó unas 10 respiraciones en terminar. De repente todo su cuerpo se puso rígido. No podía moverse. Su cuerpo se fue calentando gradualmente como si lo estuvieran asando. Por supuesto, esto no era calor real, sino una ilusión neuronal durante el proceso de transformación. Sin embargo, a través de sus únicos ojos móviles podía ver. La piel de todo su cuerpo se tornó ligeramente roja y unas líneas azules recorrían sus vasos sanguíneos. Como una telaraña, se filtraban desde los troncos principales hacia los capilares. Finalmente, todo su cuerpo se tornó de un azul pálido. Afortunadamente, al conocer el proceso, no entró en pánico. Tras unos 10 minutos, todo el proceso de mejora había finalizado por completo. Recuperó la capacidad de moverse. SSS. Respiró hondo. Sentía que su capacidad pulmonar se había fortalecido de forma sin precedentes. Nunca había sentido que respirar pudiera ser tan potente y cómodo. ¡Zas! Se lanzó un puñetazo muy potente. Su piel mejoró. Su masa muscular aumentó. Hubo muchos cambios, aunque no se volvió superpoderoso, definitivamente alcanzó el nivel de ser fuerte. Ahora, no tenía que preocuparse por una muerte súbita. Con ese físico, sin ánimo de presumir,
Era realmente robusto. Si el nivel 1 es tan fuerte, el nivel 2 será aún más fuerte. El corazón de Chusien ardía de emoción, pero pronto negó con la cabeza. Una probabilidad del 1% es demasiado baja y difícil de alcanzar. Hoy debe ser un golpe de suerte. Solo esperaba que una vez que el sistema mejorara, la probabilidad fuera un poco mayor. Según el sistema, para actualizar al sistema de inicio de sesión de nivel 2, se necesitaban un total de 100 inicios de sesión. Esta era solo la tercera vez. 3 meses más o menos no es demasiado tiempo. Si fueran 3 años, sería realmente asombroso. Tras la mejora, Chusien continuó estudiando. Esta mejora fue verdaderamente integral, su memoria y comprensión dieron un salto cualitativo. Estudiar era como recibir ayuda divina. Entonces, ¿a qué estaba esperando? Moler. Tenía que dominar este libro hoy. Fue extraño decirlo. Cuando estaba en la escuela, no quería estudiar para toda la vida, pero después de trabajar, sintió que comparado con las dificultades de la vida, estudiar no era nada. Cualquiera puede traicionarte, pero el conocimiento no, porque no quiere tener nada que ver contigo. 5 Documento de alerta temprana. Capítulo 5 Documento de alerta temprana. Una noche de estudio. Los efectos posteriores del fluido fortalecedor aún persistían. Chusien no sentía somnolencia en absoluto. Miró la hora, recogió sus cosas y salió. Hermano Sien. Anduoduo también se dirigía a la escuela en ese momento. ¿Por qué el hermano Sien se veía un poco más guapo que anoche? Fue una ilusión. Xiao Sien, buenos días. Liu Chi salió y también saludó a Chusien. De hecho, aunque Chusien estaba a punto de graduarse de la universidad, en realidad no era tan mayor. Se podía realizar el examen de ingreso a la universidad después de 7 años de educación obligatoria. En términos generales, la educación obligatoria podía completarse a los 14 años. El actual Chusien tenía solo 18 años. En la ciudad subterránea, la mayoría de las personas de esta edad ya llevarían 4 años trabajando. A los 18 años, ya se le consideraba viejo. Liu Chi parecía joven en la película, pero ya tenía 24 años. Durante la crisis de Júpiter, tenía 25 años. Por lo general, no había mucha comunicación con él. Mientras que otros se sentían orgullosos de tener un astronauta como padre, Liu Chi seguía resentido por la muerte de su madre. Era un poco rebelde, era muy sensible en los asuntos relacionados con su padre, Liu Peiqiang. Al mirar a Liu Chi, Chusien sintió una ligera sensación de familiaridad. Un mundo extraño, caras conocidas. Quizás también era una forma de consuelo en relación con el hogar. No estaba solo, aún quedaban algunos conocidos. Ukouji, Chusien reaccionó, sonrió y llamó a Liu Chi. Ese era el apodo de Liu Chi. Ancián salió en ese momento. El abuelo Ancián todavía tenía que trabajar a sus 70 años, además de que la jubilación había sido abolida, tampoco podía quedarse de brazos cruzados. Después de todo, como astronauta y teniente coronel, los beneficios de Liu Peiqiang no eran bajos. Mantener a esta familia de 3 no supuso ningún problema. Xiao Sien, te gradúas pronto, ¿verdad? Ancián miró a Chusien con cara amable. La relación entre las dos familias siempre había sido buena, él había visto crecer a Chusien. Luego miró a Anduoduo, quien observaba a Chusien con ojos brillantes. Dentro de unos años, eso no estaría nada mal. Se conocían bien y tenían una buena relación entre sí. Era un joven apuesto y talentoso. Buen carácter, ambicioso y capaz. Sí, asintió Chusien. Anduoduo rápidamente elogió: el hermano Sien sigue siendo el mejor. No soy impresionante, murmuró Liu Chi con acritud desde un lado. Anduoduo frunció el labio. Seich, Liu Kouk, entonces ¿por qué no intentaste entrar en la universidad en aquel entonces? Simplemente no quería hacer el examen. Anduoduo y Liu Chi comenzaron su modo diario de disputas entre hermanos. Se rieron y bromearon durante todo el camino. Una vez que llegaron al andén del transporte público, cada uno siguió su camino. La zona de producción estaba en la parte inferior de la ciudad subterránea, mientras que su laboratorio se encontraba en el anillo más externo del Distrito Norte, un edificio construido excavando en la montaña. A lo largo de los años, la ciudad subterránea había experimentado 3 expansiones. Pero la magnitud no era grande. En primer lugar, no hubo crecimiento demográfico. En segundo lugar, era por seguridad. Había un objeto gigantesco que pesaba cientos de billones de toneladas en la parte superior. No podían simplemente cavar agujeros al azar debajo. Por supuesto, las 3 expansiones anteriores no se realizaron porque se ignorara la seguridad. Excavar una pequeña cantidad no causaría ningún problema.
porque el motor planetario tenía una base hecha de materiales compuestos especiales, que cubría un área de cientos de kilómetros cuadrados. Esto distribuyó el aterrador peso de los moutars planetarios. Las obras a pequeña escala que se realizan en la parte inferior no supusieron un problema importante. Base experimental N3. Además de las prácticas de investigación de los estudiantes universitarios, la mitad de los proyectos de investigación botánica de la ciudad subterránea se ubicaban aquí. Si se graduó, podría elegir una línea de investigación y solicitar un puesto en un laboratorio más grande en la ciudad subterránea. También podría contratar aprendices para que le ayudaran con las tareas domésticas. Naturalmente, no todos los graduados de todas las especialidades recibieron este trato. Esto se debió principalmente a que los estudiantes de botánica no tenían proyectos de investigación de gran envergadura. La mayoría eran equipos pequeños. Si se tratara de una carrera de ingeniería mecánica, un proyecto de vanguardia solía involucrar a decenas o incluso cientos de investigadores. Esa era la norma. Chu Xian quedó muy satisfecho con la especialidad del propietario original. Cuando llegara el momento, al menos sería un jefe pequeño y no tendría que trabajar con un horario de 997 bajo las órdenes de otra persona. Eso es, por ahora, era la etapa inicial de la era de la Tierra errante. La gente seguía anhelando una mayor producción y variedad de alimentos. Al fin y al cabo, la buena vida había terminado hacía poco más de una década. Sin embargo, con el paso de las generaciones, la materia que estaba estudiando seguramente sería cada vez menos valorada. Esperar que alguien que nunca ha comido ni visto una manzana investigue cómo cultivar más manzanas para que todos las coman, era claramente poco realista. Afortunadamente esto no tenía nada que ver con él. Quién sabe cuál sería la situación dentro de 100 años. Poco después, Chu Xian llegó al laboratorio de investigación. Menos mal que estaba haciendo sus prácticas de fin de carrera. De lo contrario, si no llegaba a tiempo a la escuela, recibiría rápidamente una advertencia de la universidad. Entrada y salida estrictas. Esa era la filosofía de enseñanza de las universidades de aquí. Media hora después, tras realizar el registro rutinario de datos experimentales, se dirigió al salón. Tras un largo silencio, comenzó a escribir su trabajo. Análisis de los peligros del efecto de onda gravitacional tras el cambio orbital de la Tierra. Introducción al atravesar el cinturón de Astaroths. La Tierra experimentó múltiples cambios orbitales, lo que provocó que la distancia entre la Tierra y Júpiter durante el efecto de asistencia gravitatoria fuera demasiado corta, aunque se mantiene dentro de los límites de seguridad, pero no se puede descartar la posibilidad de una anomalía en la gravedad de Júpiter. Si se produce, provocará desastres mucho mayores de lo esperado. Cuando el nivel de desastre alcanza un cierto umbral, puede provocar fallos a gran escala en los moutars planetarios. Bla bla bla, y había 3000 palabras. Además de explicar las posibilidades, también se plantearon contramedidas. Incluso el plan para encender Júpiter se describía con detalle en el interior. Sugirió que, aunque no lo creyeran, debían estar preparados. Como mínimo, lanza una caja de cerillas con antelación. Manténgase a la espera en todo momento. Si llegara ese caso, no habría necesidad de sacrificar la estación espacial. Sinceramente, incluso el propio Chu Xian pensó que era una locura. Fue suficiente para que algunos se revolvieran en sus tumbas. Al ver la película, muchas personas hicieron cálculos y diversas críticas. Sí, tal vez esas personas tenían razón, pero, ahora, habiendo transmigrado a este mundo donde habían ocurrido cosas tan extrañas, entonces era mejor mantener cerradas las tapas de esos ataúdes. Si una película es un universo, algunas cosas serán naturalmente diferentes. Por ejemplo, en Marvel, que el Capitán América pueda intercambiar golpes con Thanos es bastante ridículo. Pero en su mundo pueden enfrentarse cara a cara durante un tiempo solo para mantener la escena emocionante. Con la fuerza de Thanos, un grupo de soldados desaliñados pueden intercambiar algunos golpes con el a quien se supone que debe quejarse. En opinión de Chu Xian, dejó de pensar en ello. Un año, solo quedaba un año. No quería morir joven otra vez. Este era solo el primer borrador, no le importaba el formato. Primero anotó los puntos principales y luego buscaría los datos para completar la plantilla. ¡Qué impotencia! Incluso después de la reencarnación, todavía tenía que escribir artículos y seguir formatos preestablecidos. Cuando algún día sea alguien importante, escribiré como me dé la gana. Después del primer borrador, continuó estudiando. Sacó todos los libros de texto y apuntes de astrofísica, empezando por los conocimientos más básicos. De lo contrario, ni siquiera sabría qué datos buscar. Un montón de texto árido a quien intentaba engañar. Una semana. Durante toda una semana,
Chu Xian estuvo verificando y aprendiendo, hasta que finalmente logró dominar la materia. Y lo había dominado con extrema minuciosidad. Había que decirlo, los efectos del fluido fortalecedor fueron realmente increíbles. Sin embargo, aún así no era suficiente, al fin y al cabo, era una asignatura optativa y los libros de texto que tenía no eran lo suficientemente profundos. Necesitaba asimilar más información e incluso estudiar intensivamente para la exigente materia de matemáticas. Está bien, no hay nada más que decir, es hora de trabajar duro. 6. La legendaria manzana. Capítulo 6. ¿La manzana legendaria? Había terminado de leer el libro que tenía en mis manos. A continuación, necesitaba ir a pedir prestados algunos libros. En realidad había bastantes en casa, todos dejados por la madre del dueño original, que ocupaban media pared, pero la mayoría trataban sobre mecánica y electrónica. Estiré mis extremidades. Al mirar la hora, vi que era 24 de enero, faltaban solo unos días para el festival de primavera. Tuve la suerte de ser huérfana antes de transmigrar, así que no tenía muchos apegos. Pensaba que llevaría una vida normal. ¿Quién podría haber predicho que el destino no podría resistirse a ponerle la mano encima? Me recompuse. Chu Xian salió del laboratorio y se dirigió a la cafetería. Era mediodía y el lugar estaba muy animado. No había ventanillas de servicio, solo filas de prácticos dispensadores de comida. Una porción de arroz sintético, una porción de repollo deshidratado de rápido crecimiento y un poco de salsa nutritiva. Pago realizado con éxito. Gracias a los subsidios del Gobierno Unido, un almuerzo solo le costó 10 puntos de crédito, un monto simbólico. Estaba envuelto en papel de aluminio. Lo abrí para echar un vistazo. Nada mal, tenía mucho mejor aspecto que los cubos de comida. En realidad, no sabía mal. Aunque la carne y la fruta escaseaban, eso no significaba que faltaran condimentos. Hace décadas la tecnología humana permitía elaborar zumo de naranja sin necesidad de naranjas reales, y cualquier sabor podía crearse artificialmente. Evidentemente esta tecnología no se había perdido. Simplemente en comparación con la situación anterior a la catástrofe, la variedad había disminuido en un 90%. Pero los sabores básicos ácido, dulce, amargo, picante y salado no supusieron ningún problema. Con las proporciones adecuadas, el sabor era bastante bueno. De lo contrario, a Chu Xian no le habría importado venir aquí a comer, pero solo lo hacía ocasionalmente. Al fin y al cabo, la comida que se conseguía al iniciar sesión en el sistema era mucho más sabrosa. Sin embargo, si quería integrarme en este mundo, tenía que hacer algo. Sería muy extraño no tener ni un solo registro de haber comido en la cafetería. Mientras comía, se oyeron exclamaciones desde la mesa de enfrente. Señor, ¿es este un té antiguo? Eso es increíble. ¿Qué? El legendario Longin. Levanté la vista y vi a un adolescente engreído que, con aire de suficiencia, colocaba un vaso de agua sobre la mesa, con hojas de té flotando en su interior. Si aún se cultivara fruta en la ciudad subterránea. En aquel entonces, cosas como las hojas de té no se cultivaban en absoluto. No tenía nada que ver con la supervivencia. Fue cortado directamente. Lo que existía entonces se había producido básicamente antes de la catástrofe. Haberlo conservado hasta ahora no fue fácil, por lo que se consideraba extremadamente raro. Debido al fuerte ruido atrajo bastantes maraadas. Varias maraadas se posaron en ellos, llenas de un poco de envidia. Respecto a esto, Chu Xian simplemente sonrió con indiferencia y continuó devorando su comida. No le gustaba tomar té, prefería el agua con miel. Sería estupendo que pudiera firmarlo en un día. 8º día sin agua con miel. Chu Xian, ¿quieres algo de beber?, dijo de repente el adolescente a Chu Xian. Chu Xian se quedó atónito. Levantó la vista. ¿Te conozco? ¿Quién eres? Realmente no podía recordarlo. Quizás tenía una impresión, pero era demasiado borrosa. El propietario original era adicto al estudio, no prestaba atención a muchas cosas y tenía pocos amigos. La sonrisa de la otra persona se congeló al instante. Maldita sea, hemos estado en la misma clase durante años. Pase lo que pase, al menos deberías acordarte de tu compañero Eso es demasiado devastador. Solo quería lucirme un poco para ver si el distante Chu Xian sería lo suficientemente vulgar como para sacarme una taza de té. ¿Quién lo hubiera pensado? No solo no estaba interesado, ni siquiera recordaba quién era. Maldita sea, fue un desperdicio haber elegido este asiento. 3 años de formación, estábamos en la misma clase, tuve que explicar. Oh, no me extraña que mi memoria estuviera borrosa, resultó que no éramos compañeros de clase en la universidad. Hola, no me gusta tomar té, gracias. Sigue fingiendo. A continuación, no hubo sarcasmo. Simplemente dije que no logré lucirme,
lo cual fue bastante decepcionante. Por la noche Chu Xian regresó a casa. Hermano Xian, aquí. Poco después de llegar a casa, Han Duoduo llamó a la puerta. Ella sonrió y me entregó un pincho de lombrices. Tú, Chu Xian soltó una risita. Para no desperdiciar sus buenas intenciones, lo tomó y comenzó a comer de inmediato. Compartió la mitad con Han Duoduo. Esta chica era toda una sibarita. Esta semana, además de estudiar, durante ese tiempo también salió a caminar con Xue Min. Aunque aún no se acostumbraba, lo soportó y comió algunas brochetas de lombrices a la parrilla. No me malinterpreten, el sabor era difícil de describir. No era precisamente asqueroso, tenía condimentos y no estaba crudo. Después de acostumbrarme a comerlo un par de veces, no fue gran cosa. Simplemente le resultaba extraño. Cada bocado le recordaba la imagen de lombrices gordas y retorciéndose en la tierra del laboratorio. Solo pudo adaptarse lentamente. Después de terminar las brochetas, Han Duoduo comenzó a ayudar a ordenar la habitación. Liu Qi y Anciang estaban ambos trabajando, y como ella salía temprano de la escuela, había sido responsable de las tareas domésticas desde pequeña. Rebelde, un poco, pero ella solo era una adolescente, era normal que sintiera curiosidad por el mundo exterior. No había visto el sol desde que era pequeña, y ni siquiera había estado nunca en la superficie. En cuanto al verdadero motivo de su visita a la superficie, no era para jugar, sino simplemente para echar un vistazo al lugar donde murieron sus padres. La casa no estaba demasiado desordenada, así que terminó en minutos, y Han Duoduo comenzó a hacer su tarea. Educación obligatoria de 7 años. En ese momento Han Duoduo se encontraba al final del segundo año académico de formación profesional. Aunque se denominaba formación profesional, en realidad no era tan profesional. Al fin y al cabo, los alumnos que terminaban la escuela primaria solían tener apenas 10 años. ¿Era realista que un niño de 11 o 12 años reparara maquinaria o condujera un camión? Por lo tanto, los cursos que se imparten en la formación profesional de 3 años también podrían denominarse cursos básicos. No habría problema en llamarlo escuela intermedia. Si alguien no quería presentarse al examen de ingreso a la universidad, optaba por realizar prácticas profesionales durante el primer semestre del tercer año. Luego se dividirían en clases y pasarían un año estudiando cursos básicos relevantes. Hermano Xian. Han Duoduo levantó la vista de repente. Cuando llegue el momento ¿puedo apuntarme para ser tu becario? Han Duoduo lo miró nervioso. ¿No vas a presentarte al examen de ingreso a la universidad? La competencia es demasiado feroz y no sé qué carrera estudiar. Es mejor optar por el puesto de asistente, así puedo obtener un título. Han Duoduo también estaba indefenso. Había oído que antes de la catástrofe las carreras universitarias eran diversas y muy enriquecedoras. Pero ahora, el 90% de las misiones principales habían sido eliminadas, y las restantes estaban relacionadas principalmente con el motor planetario y la supervivencia. Al servicio del proyecto Tierra Errante. Ella no tenía ninguna expectativa para el futuro. Ayudar a Chu Xian, sin tener que competir en la universidad, fue algo muy bueno. ¿Está de acuerdo el abuelo Han? El abuelo dijo que respeta mi decisión. Seguro, dado que ese era el caso, Chu Xian asintió y estuvo de acuerdo. Realizar investigación científica no significaba que todo el mundo tuviera que tener un título universitario superior. Había mucho personal de apoyo. Cuanto mayor era el nivel del científico, menos probable era que trabajara solo. En The Bondaringers, además del camino para obtener un título a través del examen de ingreso universitario normal, el ascenso dentro del puesto de trabajo también era una vía. Aunque llevaba mucho más tiempo para las personas que no querían competir tan duro todos los días, también era una buena opción. Entonces está decidido. Al recibir la respuesta, Han Duoduo se llenó de alegría, una brillante sonrisa apareció en su rostro, sintiendo que el futuro estaba lleno de esperanza. Toma, prueba esto. Chu Xian lavó una manzana y se la entregó. Ah, ¿es esta la legendaria manzana? Exclamó Han Duoduo. Al haber crecido tanto, solo había visto fotos y vídeos. No pudo evitar tragar saliva, muy tentada, pero dudando si debía hacerlo. Cómetelo. Para mí, si no, cómetela rápido. Chu Xian se metió la manzana entre las manos. 7 Halo de la suerte con forma humana. Capítulo 7 Aura de la suerte humanoide. Esta niña que tenía delante era su amuleto de la suerte. Durante la última semana, él había estado llamando todos los días. Chu Xian descubrió un fenómeno extraño. Las recompensas por registrarse en casa tenían una probabilidad muy anormal. Como ves, la tasa de recompensa adicional era del 1%, comparable a una tirada de oro de un solo intento. Y no existía ningún sistema de lástima.
Aunque no se activara ni una sola vez en 10 años, a Chusien no le parecería extraño. Sin embargo, la semana anterior, demasiado perezoso para ir y venir, pasó 3 noches en el laboratorio y acudió a consulta 3 veces. Ni una sola vez provocó algo extra. Sin embargo, registrar la ubicación en casa 4 veces lo activó en 2 ocasiones. Era como si la probabilidad no fuera del 1%, sino del 50%. Tras descubrir este problema, Chusien informó directamente de este error al sistema. No es que fuera tonto, debe haber una razón. De lo contrario, ¿quién no querría experimentar el placer de explotar un fallo del sistema? Después, el sistema dio una respuesta positiva. Eso fue, la chica que tenía delante poseía cierta suerte, y su respuesta emocional positiva hacia él podría aumentar temporalmente su fortuna. En otras palabras, Anduoduo era un humanoide con un aura de buena suerte. Por supuesto, tenía que tratarla bien. Así un plan de alimentación surgió en su mente. Ahora que lo pienso, esto era un mundo de película, y ella participó en la resolución de la crisis de Júpiter, así que no se la podía juzgar con sentido común. ¿Hijo de la fortuna? ¿No hija de la fortuna? Tal vez, pensándolo bien, la verdad es que tuvo mucha suerte. Anduoduo fue rescatado por Ancián durante una misión de rescate, siendo aún un bebé envuelto en pañales. En el 17º día de la detención de la rotación de la Tierra, salvé a un niño. Innumerables manos la empujaron hacia mí. No sé quiénes son sus padres, todos los que están bajo el agua son sus padres. De los recuerdos de Ancián, era evidente que esta chica tenía una suerte extraordinaria. Al final, aunque Liu Chi se convirtió en un héroe, casi muere por ella. Hermano Sien, ¿de dónde salió esto? De una fuente legítima. ¿Dónde más podría robarlo? A comer. Yo ya me comí uno. Oh, el hermano Sien es increíble. Anduoduo asintió confiando completamente en Chusien. Luego cortó un tercio para ella y se preparó para darle el resto a su hermano y a su abuelo. Al ver esto, Chusien sintió expectación. Si Anduoduo podía aumentar la suerte, Liu Chi y Ancián también tendrían este efecto. Si la suerte fuera máxima, garantizaría esos recursos adicionales al registrarse. Tisk tisk. Así funcionaban las recompensas adicionales del sistema de registro. No es de extrañar que la probabilidad inicial fuera tan baja, casi inexistente. Esta manzana era del control de entrada de ayer, solo una caja. Una por persona era un poco excesivo, una a la vez, compartida entre varias personas, podía durar un buen rato. Todavía no tenía libertad para consumir fruta, así que tenía que ser ahorrativo. Después de comer, Anduoduo guardó cuidadosamente la manzana restante, como si fuera un tesoro. Regresó rápidamente a casa. La comida instantánea ya estaba caliente, y los dos acababan de empezar a comer. Hermano, abuelo, mira qué cosas buenas he traído. Cuando Ancián vio la manzana sobre la mesa, se quedó atónito y luego abrió mucho los ojos. ¿Manzana?, exclamó. ¿Qué? Liu Chi también miró con asombro en los ojos. Era una manzana, en la ciudad subterránea. Muchos no habían comido una en más de una década. De niño los había comido, ya que por aquel entonces vivían en la superficie. Pero eso fue hace mucho tiempo. Aunque era personal especial, no había un suministro especial de alimentos. El hermano Sien lo consiguió, dijo Anduoduo con orgullo. Acabo de comer un poco, el resto es para ustedes dos. Dense prisa y coman. Tal como dice el libro, la superficie cortada cambia de color rápidamente. Al oír esto, ambos respiraron aliviados. Si Chusien lo consiguió, entonces estuvo bien. Este material era realmente escaso, pero no era imposible que Chusien lo consiguiera. Primero, estudió botánica, y realizó prácticas en el área de producción, donde sus mentors eran expertos en la materia. De ellos se filtró algo bueno que la gente común ni siquiera podía ver. En segundo lugar, los padres de Chusien tenían contactos. Uno era coronel, el otro ingeniero jefe y profesor de Moutals planetarios. No era extraño que conociera a algunas personas con contactos. Aunque habían hecho sacrificios, estas relaciones no se habían roto por completo. Era normal que alguien lo cuidara de vez en cuando. Está bien, come. Xiao Xian es muy considerado. Después de decir esto, Ancián no se anduvo con Roudios. Dio un mordisco crujiente. Delicioso. ¿Cuántos años habían pasado desde que probó este sabor? En casa, Chusien estaba leyendo un libro, esperó hasta después de medianoche y luego se frotó las manos. Registrarse. Ding. Registro exitoso. Enhorabuena por haber conseguido 20 litros de leche fresca. Recompensa extra, volumen de espacio +1. Jaja. En efecto, había vuelto a activar la recompensa con una probabilidad del 1%. Tras pensarlo un momento, lo utilizó.
Al segundo siguiente el espacio de 1 metro cúbico se convirtió en 2 metros cúbicos. Podía almacenar más cosas, y el alcance de recuperación también estaba relacionado con el volumen del espacio. Tras perforar 1 metro cúbico pudo recuperar objetos a distancia. Pero la distancia era lamentable. Menos de medio metro. Mejor que nada. Para aumentarlo, solo le quedaba esperar tener espacio de nuevo la próxima vez. Y con el afortunado grupo de jugadores mejorados al lado, era solo cuestión de tiempo. Feliz. Esa noche Chusien durmió profundamente. La vida se estaba volviendo más prometedora. Despertar, renovado y lleno de energía. Mientras otros comían pasta nutritiva sintética, la mesa de desayuno de Chusien era lujosa. Un vaso de leche, 500 mililitros. 2 rebanadas de pan untadas con crema. Unas cuantas lonchas de carne ahumada, muy sabrosas. Aunque la carne ahumada no estaba a la altura de las 2 primeras, solo llevaba una semana visitándonos. Los suministros aún no eran abundantes, el hecho de haber podido armar esto ya era algo bueno. ¿Qué es la felicidad? Eso fue todo. Su cuerpo, ahora más fuerte, consumía más energía, por lo que comía mucho. Con tan pocos suministros, era imposible gestionar un negocio de alimentación. De hecho, Chusien tampoco había considerado esa opción. El problema de la fuente era muy problemático. Comérselo él mismo estaba bien, pero venderlo al por mayor. ¿Acaso creía que los demás eran Taantos? Algunos de los objetos que debían registrarse ni siquiera existían en toda la ciudad subterránea. Entonces, él se los quedaba para sí mismo y los usaba para mejorar la suerte del vecino. El resto lo guardaba para emergencias. Después de comer y recoger, Chusien fue a la escuela. Hoy es 25 de enero, el día 28 del 12º mes lunar. Como era un mes corto, mañana era Nochevieja. En la transmisión se anunció que el comité vecinal distribuiría empanadillas el primer día del año nuevo. La universidad también tenía sus ventajas. Una caja de galletas de lombrices. En su recuerdo, sabían bastante bien. Fue a la oficina de logística, pasó su tarjeta y los recogió. Aunque a Chusien no le faltaban, alimentar a los vecinos y atraer la buena suerte era agradable. En el camino, también fue a la biblioteca a pedir prestados los libros que necesitaba para estudiar a continuación. En realidad, existían versiones electrónicas. Pero él estaba acostumbrado a los libros de texto en papel, y no le gustaba leer en pantallas. Un aroma a libros. Un toque de la vida cotidiana. El desarrollo tecnológico era práctico, pero siempre daba la sensación de que le faltaba calidez. 8 Jugo grande. Capítulo 8 Taza grande zumo. Feliz año nuevo. Chusien llegó a la oficina de su consejero principal. Dado que se acercaban las vacaciones, era natural hacer una visita. La relación profesor-alumno hoy en día era relativamente más pura. Tras la catástrofe se prohibieron actividades utilitarias como conseguir financiación para la investigación y lanzar proyectos a ciegas. Los recursos eran limitados y no podían desperdiciarse. ¿Ganar dinero a través de proyectos? No significó mucho. El dinero en efectivo había desaparecido, reemplazado por completo por puntos de crédito. ¿Pero de qué servían aún más puntos de crédito? Se asignaron viviendas. Los coches, incluso si tuvieras uno, podrían recorrer a toda velocidad los ya estrechos túneles de la ciudad subterránea. La comida escaseaba. Bienes. La búsqueda de dinero por parte de la gente ya no era tan intensa. La relación entre profesor y alumno volvió gradualmente a la normalidad. La enseñanza se impartió con dedicación. El aprendizaje se realizó con dedicación. Al menos en los ámbitos de la docencia y la investigación, algunos fenómenos negativos prácticamente habían desaparecido. Chusien, ¿cómo te va? ¿Cómo avanza tu proyecto? Sin ningún problema. Eso está bien. Por cierto, aquí tienes, esto es. El asesor entregó directamente 3 lichis, otro producto que rara vez se ve en la calle. Gracias. Chusien no podía aprovecharse de la situación sin motivo, así que sacó un tiburón crujiente de su bolsillo. Venía en un envase transparente al vacío, sin ninguna otra información. ¿Qué es esto? Alimento. Chusien no dio más explicaciones. El consejero lo entendió de inmediato y no se anduvo con rodeos. Solo después de que Chusien se marchó, lo abrió, le dio un pequeño mordisco y rápidamente lo metió en el refrigerador. Planeaba saborearlo lentamente. Se podrían cultivar frutas con el pretexto de realizar experimentos de extracción de vitaminas. Pero los cultivos comerciales no esenciales, como el cacao y el té, estaban totalmente prohibidos, lo que los hacía extremadamente escasos. Volvió a subir las escaleras. Asesor él. Chusien llamó a la puerta y entró. El anciano que tenía delante era su asesor de astrofísica, una figura muy influyente en ese campo.
Esta persona también había sido el asesor de los cursos de los padres del propietario original. Por lo tanto fue bastante considerado con él. Xiao Xian, ¿cómo va tu tesis? Estoy trabajando en ello. Bien, ¿ya tienes un primer borrador? Aún no. Últimamente había estado leyendo libros. Incluso al ritmo más rápido, tardaría varias semanas en poder completar la plantilla. Date prisa. Este año es el primero con el nuevo mecanismo de revisión de tesis. Para obtener una buena nota, no puedo ayudarte mucho. Bueno, Chu Xian asintió. Antes todo iba bien si la escuela decía que habías aprobado, y la opinión del asesor tenía mucho peso. A partir de este año, las cosas habían cambiado. El Comité de Gestión Avanzada del Talento del Gobierno Unido se había involucrado. Evaluarían las tesis de pregrado en función de su eficacia y practicidad. Las tesis inútiles simplemente no se podían falsificar. La carga de datos desde su laboratorio también fue una preparación para esta nueva normativa. Todo sirvió al proyecto Tierra Errante. Por lo tanto, la dificultad había aumentado. Y esto, para Chu Xian, también fue algo bueno. Siempre y cuando la tesis fuera lo suficientemente sólida, existía la posibilidad de que atrajera la atención de inmediato. ¿Podría facilitarme una copia de los datos actuales de la órbita terrestre?, preguntó Chu Xian. Este era uno de los motivos de su visita. Para mi tesis. Chu Xian añadió otra frase. Al escuchar esto, Sully aceptó de inmediato. No era información clasificada, simplemente no era accesible por los canales habituales. Luego hizo una copia para Chu Xian. Tras intercambiar unas palabras más, Chu Xian se marchó. También dejó 2 lichis y un tiburón crujiente. Solo tenía 3 lichis y llevárselos no sería suficiente para compartir. Comerse uno él solo ya era un regalo. En cuanto a la fuente, ambos lo entendieron tácitamente. De camino a casa, pasó por la zona comercial. Con la proximidad del festival de primavera, el ambiente era bastante animado. Mostrador de cambio de puntos de crédito. Ventanilla de venta de medicamentos. Sala de mayón. Puesto de barbacoa. Todo iba muy bien en los negocios. Chico guapo, míralo. En ese momento, alguien se le acercó y le entregó un folleto. En la parte frontal había 2 caracteres grandes y sencillos. Baños. Así es. La ciudad subterránea contaba con este tipo de industrias de servicios. En cuanto a si eran legítimas, eso no estaba claro. Esto también se reflejó en la película. Toma esto. Ponte en contacto conmigo si necesitas algo. Al ver la expresión de Chu Xian, la persona supo que no estaba interesado, así que le entregó otro. Falsificación de documentos. Salidas. Equipo. Solo encuentra a Yi. Chu Xian sonrió. Este Yi tenía una gama de negocios bastante amplia. Repartir folletos tan abiertamente en público. De hecho, a casi nadie le importaba. Mientras no se tratara de tráfico de armas ni de ir demasiado lejos, la ciudad subterránea hacía la vista gorda. 3.000 millones de personas se habían refugiado bajo tierra. La composición era compleja. Esperar que todos se comportaran con honestidad era poco realista. Justo cuando estaba mirando el folleto, un grupo de más de 20 personas pasó caminando. Muchos portaban carteles con inscripciones en ambos lados. El sol no emitirá un destello de helio. Opónganse a los vagabundos. Desmantelen los moutars. Varios eslóganes. Así es, en la ciudad subterránea, mucha gente no creía en el destello de helio del sol. Con frecuencia salían a las calles a protestar. Esto no era más que una inconsistencia ideológica interna. Fuera de la ciudad subterránea, también existían numerosas facciones de refugiados. No lo olvides, 7.000 millones de personas echaron suertes. Ya sean pobres o ricos, todos tenían la misma probabilidad de un medio. ¿Acaso los 3.500 millones de personas restantes solo tenían que esperar a morir? Obviamente no. Al no poder entrar en las ciudades subterráneas oficiales, se unieron para construir las suyas propias. El gobierno de Estados Unidos no los detuvo. ¿Por qué? Por temor a desencadenar una guerra a gran escala. Si estallara la guerra, no sería una guerra a pequeña escala, sino una guerra de 3.500 millones contra 3.500 millones. No era difícil imaginar que el bando sin esperanza lucharía desesperadamente. ¿Qué se debería hacer entonces? ¿Eliminar a los otros 3.500 millones? Naturalmente eso era imposible. Nadie se atrevió a dar esa orden, ni fueron capaces de hacerlo. Por lo tanto, el gobierno de las Naciones Unidas permitió tácitamente la construcción de algunos refugios por parte de los propios residentes. Debido a esto, en la película Ancian dijo que el exterior era peligroso. Los distintos equipos de rescate estaban completamente armados.
Cuando Li Yi vio a Anduoduo por primera vez, su primera reacción fue de pánico, e incluso la tomó como rehén. Y cuando se enteró de que las credenciales del vehículo de Liu Qi no coincidían, se emocionó mucho. Como se ve en la versión extendida, pensó que venían de una ciudad subterránea exterior para robar la bola de fuego. Bola de fuego, dispositivo de encendido del motor. La fusión nuclear ligera, como la bomba de hidrógeno, requiere una bomba atómica para detonar. Las condiciones para la fusión nuclear intensa son aún más estrictas, ya que requieren temperaturas más elevadas. En pocas palabras, una bola de fuego es una bomba de hidrógeno. No se podía colocar cerca de una ciudad subterránea. En cambio, se almacenó en varias bases de preparación para el combate. La película también decía máxima movilización. Ordenen a todas las fuerzas de combate globales que partan inmediatamente para transportar a los Fireballs para su rescate. Y Yi incluso podría sacar de la ciudad subterránea a personas no cualificadas. Obviamente introducir personas no cualificadas en la ciudad subterránea no era muy difícil. Colocar una bomba de hidrógeno dentro de una ciudad subterránea. Si las fuerzas de la resistencia se infiltraban y acababan con todos de una vez, el riesgo era demasiado grande. Sin mencionar que el gobierno de los Estados Unidos no se atrevería a correr ese riesgo. Incluso si así fuera, los habitantes de la ciudad subterránea se opondrían con todas sus fuerzas. También se debía a que el exterior era inestable, que a personal privilegiado como Liu Qi se le prohibía prestar servicio militar y salir a la superficie. De lo contrario, si se captura, el plan Semilla podría convertirse en un plan bola de fuego, lo cual no es imposible. En el ámbito de los equipos mecánicos, también se adoptaron algunas medidas. Tales equipos. Minimizar la automatización y el control remoto. La conducción autónoma existía hace décadas. Décadas después, la tecnología sin duda estaría más madura. Entonces, ¿por qué seguir utilizando humanos para conducir vehículos de transporte? Esto se debía a que cuanto más sofisticada era la tecnología, mayor era el coste de perder el control. Una vez agrietado, las cosas se pondrían animadas, una destrucción total. Por lo tanto, además del empleo, la seguridad también fue un motivo para reducir el uso de dispositivos inteligentes. Por ejemplo, conducir un vehículo de transporte. Tardó años en salir a la carretera, algo que muchos en el mundo del cine criticaron y menospreciaron. Les parecía irrazonable un volante, dirección asistida y frenos. ¿De verdad se necesitaban años para aprender a usarlos? ¿Por qué complicarlo cada vez más? De hecho, al igual que con el equipo militar, elevar el umbral operativo tenía como objetivo evitar que personas ajenas al sector se apoderaran de él y lo utilizaran fácilmente. Si alguien pudiera conducir un tanque y disparar por todas partes, eso sería muy peligroso. Chu Xian no tenía prejuicios contra quienes portaban carteles. Buena gente, gente mala, no se juzgó de esa manera. Simplemente tenían posturas diferentes. Algunos se preocupaban por el mundo, otros solo por sí mismos. No se podría decir que estos últimos fueran menos nobles. Morir de pie y vivir de raadilas, ninguna de las dos opciones era incorrecta. No quería pensar demasiado. Primero, superar la crisis de Júpiter. Llegó a una pequeña tienda. Un vaso grande de zumo, por favor. Enseguida, un momento después, fue servido. El pequeño frasco de líquido oral que sostenía en la mano era su vaso grande. También había vasos medianos y pequeños. Chu Xian solo pudo decir que eran muy listos. Se llamaba jugo, pero no era zumo recién exprimido, era una bebida sintética. Ni siquiera las bebidas sintéticas pudieron dar a la gente libertad para beber. La extensa lista de ingredientes resultaba abrumadora, y el rendimiento de algunos componentes no era elevado. También tenían una amplia gama de usos. Un solo fallo podría limitar directamente la producción de bebidas sintéticas. Poco después, regresó a casa. Continuó leyendo. Esta vez, se centró en las matemáticas. Aunque los símbolos parecían hechizos, si se lo proponía, podía aprender. 9 Refuerzo secundario. Capítulo 9 Segunda mejora. Por la tarde, Anduoduo regresó de la escuela y Chu Xian la alimentó una vez más, aplicándole otro buff. ¿Qué es esto? Al ver el huevo centenario de piel naranja y corazón amarillo, incluso este pequeño aficionado a la gastronomía se quedó un poco confundido. Huevo centenario. Había hecho un pedido de una caja con ellos anteriormente y sabían bastante bien. Luego, Chu Xian explicó cómo se fabricaban. Tras escuchar, Anduoduo dio un mordisco por curiosidad, e inmediatamente sus ojos se iluminaron. ¡Qué rico! Algunas personas comían huevos centenarios de la misma manera que otras no podían acostumbrarse a la menta con sabor a pescado. Pero la persona que tenía delante era una auténtica aficionada a la gastronomía.
Para ella, cualquier cosa comestible era deliciosa. Anduoduo masticaba lentamente a pequeños bocados, con un aspecto muy tierno como un hámster. Fue una estimulación totalmente nueva para sus papilas gustativas. Al verla terminar de comer, Chu Xian le dio dos más destinadas a Liu Qi y Ancian. Quería comprobar la probabilidad exacta del desencadenante de la alimentación para los tres. Durante la última semana, solo le había dado comidas adicionales a Anduoduo, y la probabilidad de que se activara la recompensa adicional parecía ser de aproximadamente la mitad, pero aún faltaban datos suficientes. Ayer les dio manzanas a los tres, lo que activó la probabilidad, pero un único dato carecía claramente de valor de referencia. Necesitaba realizar la prueba varias veces más, al menos 10, para que los datos fueran válidos. Si pudiera aumentarlo al 100%, sería genial. Al contemplar el buff con forma humana que tenía delante, Chu Xian no pudo evitar sonreír, y sus pensamientos divagaron hacia una buena vida en la que ganaba premios todos los días. Al ver la mirada de Chu Xian, Anduoduo no pudo evitar sentirse tímido. ¿Por qué el hermano Xian la miraba así? Podría ser. Esa noche, justo después de la medianoche, llegó la Nochevieja. Iniciar sesión. Ding. Inicio de sesión exitoso. Felicidades por obtener 5 jin de carne fresca. Recompensa extra fluido de mejora genética de nivel 1. Carne de res. ¡Qué bueno! Xiuemin podía conseguir huevos, pero no carne de res. Esto no era algo que creciera en Louts como los huevos. ¿Se puede reutilizar el fluido de mejora?, preguntó Chu Xian al sistema. Sí. ¿Cuántos se pueden usar como máximo? 6 viales. De repente Chu Xian pensó en algo y volvió a preguntar, recibiendo la respuesta que había imaginado. Dado que existía un fluido de mejora de nivel 1, naturalmente también existía uno de nivel 2. Y para utilizar el fluido de mejora de nivel 2, uno tenía que alcanzar el límite de una forma de vida de nivel 1. Lo que implicaba utilizar 6 viales del líquido potenciador. No hace falta decir más. Inyectar. Al segundo siguiente su cuerpo se puso rígido de nuevo, pero rápidamente recuperó la capacidad de moverse. Aunque sus movimientos eran lentos, no era como la petrificación de la última vez. 10 minutos después, la segunda mejora se completó. Apretó el puño. Quedó muy satisfecho. Su fuerza había aumentado bastante, aunque el crecimiento no fue tan grande como en la primera mejora. Seguía siendo un incremento significativo. Media hora después, la prueba ha finalizado. Su memoria y su capacidad de razonamiento también se habían fortalecido. La eficiencia del aprendizaje aumentó en un 20%. Sin dudarlo, aprovechando su estado mental renovado tras la mejora, continuó estudiando con ahínco los libros que tenía delante, aprovechando cada momento para superarse a sí mismo. Pasó otro día, el primer día del año nuevo. Acababa de terminar la cena de Nochevieja en casa de Ancian. Aunque no se la podía calificar de suntuosa, era animada, con un ambiente festivo que hacía mucho tiempo que se echaba de menos. Lo sorprendente fue que había programas similares a la gala del Festival de Primavera para ver. Era una de las pocas actividades de entretenimiento que quedaban. Incluso Chu Xian lo observó con gran interés. Un tema melódico principal era mejor que nada, aportando un toque de celebración a la atmósfera opresiva de la ciudad subterránea. Chu Xian se lavó y se acostó en la cama. Ding. Inicio de sesión exitoso. Felicidades por haber conseguido una caja de base mixta para olla caliente. Recompensa extra espacio +1. Ahora, el espacio se había reducido a 3 metros cúbicos. Con el aumento de artículos registrados, además de algunos objetos personales que había colocado dentro, el espacio se estaba quedando un poco pequeño. Si no los sacaba, permanecerían en el sistema. Una vez extraídos, debían guardarse en ese espacio. La base para el hot pot fue una grata sorpresa para Chu Xian. Hoy era el primer día del año nuevo, y anoche había dicho que invitaría a los vecinos de al lado a una comida de agradecimiento. Ahora sí que podrían disfrutar de una buena comida. Él mismo no había comido olla caliente en mucho tiempo. Hermano Xian, date prisa, vamos al comité vecinal a comprar empanadillas. En cuanto terminaron las clases, Anduoduo corrió a casa de Chu Xian. Incluso el primer día del año nuevo, las clases no cerraron. Un momento, Chu Xian recogió sus cosas y los dos salieron juntos. Liu Qi y Ancian aún no habían terminado sus turnos y regresarían bastante tarde, así que Anduoduo era quien hacía los recados para cobrar las prestaciones. Poco después, los dos llegaron al comité vecinal. Ya había una larga fila aquí. Las empanadillas eran algo que rara vez se comía, una vez al año. Como eran libres, todos estaban radiantes de alegría. Hasta la vista. Esto tardaría una hora en alinearse, ¿verdad?, pensó Chu Xian para sí mismo. Pero no había otra manera.
solo le quedaba esperar pacientemente. Mientras estaban en la fila, «Hermanito, ¿vendes empanadillas?», preguntó un hombre con mirada sospechosa que se acercó a los dos. Aunque eran gratis, les era imposible dejarte comer hasta saciarte. Por lo tanto, este tipo de revendedores surgieron de forma natural. Siempre ha habido gente que carecía de puntos de crédito y siempre ha habido gente que tenía muchos puntos de crédito. Con una simple operación, se produjo una diferencia de precio significativa. Chusien no se vende, el precio es negociable. La otra parte no cedía. No me falta dinero, dijo Chusien con indiferencia. ¿Entonces quieres comprar empanadillas? La otra parte cambió de tono, casi confundiendo a Chusien y provocándole una extraña sensación de déjà vu. ¿Cuánto cuesta? 600 puntos de crédito por ración. Chusien recordaba vagamente que el precio por recolectar dumplings solía ser de solo 200 por porción. Tras duplicar la inversión, el beneficio fue realmente exorbitante. A la ciudad subterránea no le importaba esto. Se trató de una transacción privada, basada en el principio del consentimiento mutuo. Olvídalo, no quiero ninguno. Chusien negó con la cabeza. Al ver esto, la otra persona puso los ojos en blanco y se echó a reír. Hermano, mi precio es muy justo. Mira a la niña que está a tu lado, una sola ración no le bastará para saciarla, y solo las reparten una vez al año. No importa que aunque sea solo por una niña tan linda, como hombre tienes que. No digas que si hubiera sido otra persona, se habría visto acorralada y no habría podido dar marcha atrás. Cómpralo, es caro. No lo compres, quedas en ridículo. Sin embargo, Chusien permaneció impasible y Anduoduo, a su lado, no percibió en absoluto que Chusien fuera tacaño. A sus ojos, todo lo que Chusien le daba de comer cada día era extremadamente valioso. El comité vecinal solo distribuía empanadillas una vez al año. Algunas de las cosas que Chusien le dio eran realmente escasas. Cualquiera de ellos equivalía a 10 raciones de dumplings, y eso era una estimación conservadora. Sin embargo, el hermano Sien estaba dispuesto a dejar que ella se los comiera. Qué conmovida, al ver las expresiones de ambos, la otra parte supo que su método había fracasado. Solo le quedaba seguir buscando al siguiente objetivo, no se podía perder el tiempo. Solo tenía una oportunidad al año, y si jugaba bien, podía ganar los puntos de crédito que normalmente tardaba meses en conseguir. Una hora más tarde los dos recogieron sus empanadillas. Cada ración contenía 6 empanadillas, 3 rellenas de carne y 3 rellenas de verduras. Anduoduo recogió 4 raciones. Chusien recogió 2. Debido a que el Iliuchi eran personal contrato preferencial, podían obtener una ración extra. En cuanto a Anduoduo y Ancián, ellos no gozaban de ese privilegio. Muchas personas hicieron colecta para toda su familia a la vez. Por lo tanto, ninguno de los dos destacó. Los metió en su mochila. Anduoduo lo sostenía con alegría, como si temiera que alguien se lo arrebatara.